Vamos a empezar entonces con la parte de neurología. Hemos dicho que el primero de los temas que vamos a repasar es la semiología, y si os parece, pues lo empezamos leyendo la pregunta número 3, que nos habla de un paciente de 55 años que consulta por un cuadro de debilidad en ambos miembros inferiores de instauración progresiva en el curso de varios meses. Tiene menos masa muscular que al comienzo de los síntomas y nos pide que señalemos la respuesta correcta. Como veis por las respuestas, la respuesta correcta es la respuesta número 3. La respuesta 1 es falsa porque la presencia de una respuesta cutanoplantar extensora, lo que se conoce como signo de Babinski, es un signo típico de la lesión de primera motoneurona, con lo cual no puede aparecer en una neuropatía periférica, sino que debería haber una afectación medular o cerebral para que ésta aparezca. La segunda respuesta, los reflejos de estiramiento muscular son unos reflejos en los que intervienen los nervios tanto periféricos como la médula de manera polisináptica y no se ven afectos cuando hay una neuropatía periférica. Son los reflejos que fundamentalmente son intrínsecos al músculo y no se ven alterados por la neuropatía periférica, pero tenéis que tener cuidado porque se puede confundir con los reflejos osteotendinosos típicos que sí que se ven afectos tanto en la patología de primera motoneurona como de segunda motoneurona. La tercera respuesta hemos comentado que es la correcta. Si los reflejos osteotendinosos están exaltados, habrá que sospechar afectación del sistema nervioso central. La cuarta, que es un electromiograma con actividad muscular espontánea, pues no puede hablar sobre afectación de primera motoneurona. En caso de haberla, no debería haber una actividad motora, ¿no?, espontánea. Y por último, la presencia de alteraciones sensitivos. Si en una región se acompañan síntomas motores con sensitivos de esa misma región y no está afecto todo un hemicuerpo, lo primero que hay que sospechar es una neuropatía periférica, por tanto, no una lesión de primera motoneurona, sino de segunda motoneurona. Por tanto, hemos comentado la respuesta correcta, respuesta 3. Después de esta pregunta de introducción, vamos a pasar a repasar ya en esta segunda vuelta las lesiones medulares, que quizá engloban todos los sistemas que se pueden ver afectos dentro de la patología medular. La primera de las preguntas es la pregunta número 2. Esta dice: el síndrome de Brown-Sequard de nivel dorsal ancho completo presenta 1. Pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica en el hemicuerpo homolateral. 2. Conservación de los reflejos cutáneo-abdominales. 3. Pérdida de sensibilidad posicional y vibratoria del hemicuerpo contralateral. 4. Parálisis de la pierna contralateral. Y 5. Pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa que comienza 1 o 2 segmentos bajo el nivel lesionado. Para responder a las preguntas sobre los síndromes medulares, lo más fácil quizás sea el hacerse un pequeño esquema con las vías que pueden estar lesionadas, de tal manera que en la parte más posterior de la médula sabemos que van los cordones posteriores que llevan sensibilidad epicrítica, táctil, eso quiere decir que es una sensibilidad táctil fina, y además llevan sensibilidad posicional, ¿de acuerdo? Quizás esas sean las dos sensibilidades más importantes. Por un lado, posicional vibratoria, y por otro lado, epicrítica, táctil fina, táctil discriminatoria. En los cordones laterales tenemos la movilidad, las vías descendentes, la vía córtico-espinal, y en la parte anterior tenemos el haz anterolateral o el sistema anterolateral. Este sistema, ya sabéis que nace desde el lado contralateral de la médula, que se decusa en la propia médula y luego ya asciende por la parte anterior y en el bulbo se coloca lateral para hacer sus eferencias en el cerebelo y en el tálamo. Si tenemos los tres sistemas más o menos situados, podemos intentar localizar dónde está la lesión de este paciente. Síndrome de Brown-Sequard implica una hemisección medular a nivel dorsal alto, como nos señala la pregunta, con lo cual los cordones posteriores, que no se decusan en la médula, se verán afectos a ese mismo nivel, con lo cual el paciente debería tener una pérdida de la sensibilidad posicional ipsilateral en ese mismo lado.
Los cordones laterales, que se decusa ese sistema córtico-espinal a nivel vulvar, también se ven afectos los de ese mismo lado, porque la decusación se ha producido en la cabeza. Mientras que el sistema anterolateral, que se decusa en la propia médula, al lesionarse a ese nivel, lo que se va a ver afecta es la sensibilidad del lado contrario. De tal manera que tendríamos, en resumidas cuentas, 1, pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria ipsilateral, por debajo de la lesión. 2, pérdida de fuerza y en un primer momento pérdida de reflejos para luego presentarlos exaltados, como es típico de la lesión de primera motoneurona, ipsilateral también. Y 3, pérdida de la sensibilidad térmica y alfésica, que es la que lleva la propia del sistema anterolateral, pero contralateral a la lesión. Si tenemos estos 3 conceptos claros, entonces la respuesta correcta no puede ser otra que la respuesta 5. Pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, termoalfésica, contralateral a la lesión, pero 1 o 2 niveles por debajo. Esta pequeña coletilla viene porque el sistema anterolateral, a la vez que se decusa, asciende varios niveles a lo largo de la sustancia blanca medular, de tal manera que acaba cruzándose al lado contrario un par de niveles más arriba de donde había empezado. Pero por lo demás no tiene mayor particularidad, con lo cual respuesta correcta es la respuesta número 5. Vamos a hacer ahora 2 preguntas más de semiología medular, en las que ya nos presentan pacientes con casos clínicos. Estas son la pregunta 19 y 20 de este test de segunda vuelta. La pregunta 19 nos presentan a una mujer de 67 años que lleva refiriendo un problema de meses de evolución, importante la duración, meses, con pérdida de fuerza en las 2 manos, que tiene más delgada, con una sensación eléctrica en el cuello, también importante, y con una radiografía en la que muestra una afectación vertebral a todos los niveles. Vamos a intentar separar la semiología neurológica que nos describe el caso antes de meternos con las respuestas. Esta señora tiene afectación de las 2 manos. Una afectación bilateral es muy raro que se produzca en patología cerebral, con lo cual probablemente estemos hablando de patología a nivel medular. También es muy raro que haya podría ser que fuese una neuropatía periférica, que saliese a los 2 niveles, ¿no? Por ejemplo, como la neuropatía periférica en guante y calcetín de los pacientes diabéticos, pero probablemente sea un problema medular. ¿Qué datos tenemos que apoyen este diagnóstico? Tenemos pérdida de fuerza en ambas manos. La pérdida de fuerza, las amiotrofias, o sea, la atrofia muscular, es propia de la afectación de segunda motoneurona, con lo cual, segunda motoneurona afecta por un lado. Además, hay un dato fundamental que es la sensación de descarga eléctrica del cuello. Esa sensación se llama signo de Lermite. Este signo se encuentra fundamentalmente en 4 patologías. Una es la compresión medular por crecimiento osteoesquelético, fundamentalmente por desestructuración de la columna, es decir, por espondilosis cervical. Espondilosis cervical, primera causa. Segunda causa, neurosífilis. Tercera causa, esclerosis múltiple. Y cuarta causa, déficit de B12. Esas 4 causas podrían dar un signo de Lermite. Hay una quinta que es también interesante, que es los efectos secundarios de radioterapia a nivel cervical. Si tenemos claras esas 5 causas, pues ya podemos saber lo que le pasa a esta paciente, sobre todo apoyados en la radiografía. Una radiografía con una estenosis del canal cervical. Luego esa estenosis del canal cervical está haciendo una compresión medular que le lleva a tener estos síntomas. Vamos a ver qué respuestas nos ofrecen. Nos preguntan la respuesta falsa y nos dicen que la respuesta 1 es que el estudio electromiográfico de las extremidades superiores mostrará probablemente signos de denervación. Pues probablemente haya signos de denervación, porque el problema empieza ya con la compresión medular. Luego es probable que a lo largo del resto de la vía, a través de esa compresión, se produzca una degeneración valeriana de esos axones y aparezca denervación en el electromiograma. Los reflejos de estiramientos estarán conservados o algo hipoactivo. Como hemos dicho 2 preguntas antes, los reflejos de estiramientos no son los reflejos ostotendinosos. Hemos comentado que los reflejos de estiramiento son propios del músculo,
y que se ven afectos en las miopatías, pero no en la patología nerviosa pura, con lo cual es verdad que tienen que estar conservados. Los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores estarán probablemente exaltados. Esta exaltación de los reflejos en los miembros inferiores se debe a que la compresión produce un efecto de irritación sobre la vía motora que desciende a lo largo de la médula, y con esta irritación aparecen signos de primera motoneurona a nivel de los miembros inferiores. Pero como la columna está desestructurada, es capaz de producir también signos de segunda motoneurona en los niveles en los que está desestructurada. Es decir, los nervios salen por las raíces, esas raíces se ven comprimidas por la afectación ósea, entonces en las raíces de ese nivel, que son los miembros superiores, a nivel cervical, se ve una afectación de segunda motoneurona, como hemos visto por la amiotrofia, que es un signo típico de segunda motoneurona, pero en cambio la compresión medular también se traduce en signos de primera motoneurona inferiores. En la respuesta 4, que es la resonancia magnética cervical, es de utilidad para el diagnóstico porque nos puede ampliar más el estadio de esa degeneración y el grado de compresión que se produce sobre esa médula, y finalmente la descompresión quirúrgica de la médula revertirá los síntomas. Y esta es la respuesta falsa, puesto que unos síntomas que ya se han establecido a lo largo de meses es muy poco probable que desaparezcan con la cirugía. Si bien es importante hacer cirugía para evitar que esta persona progrese en los síntomas. Es decir, la operaremos para evitar que los síntomas vayan a más, pero no para quitar los síntomas que ya tiene. En resumen, por tanto, la respuesta a señalar, la respuesta incorrecta, la número 5. El segundo caso se trata de un paciente joven, diabético, insulinodependiente, que nos cuenta hormigueo en ambas manos con acorchamiento e insensibilidad. Insensibilidad térmica, de instauración progresiva en semanas. No tiene trastornos visuales, no tiene trastornos de la fuerza, no tiene alteración en los reflejos y solo se ve una alteración para el dolor y para la temperatura de las manos y de los antebrazos. Nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable y nos comentan neuropatía periférica sensitiva, simétrica y distal de causa diabética, neuropatía periférica sensitiva, simétrica y distal de etiología no filiada, lesión centromedular, lesión compresiva medular cervical y enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple. Para volver a afrontar el caso tenemos que ver cuáles son los sistemas medulares que están afectos. Hemos visto que tiene una pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa. Perfecto, luego está alterado el sistema anterolateral. El sistema anterolateral bilateral, porque están afectos ambas manos. Sin embargo, no tiene problemas motores, porque no tiene alteraciones ni en la fuerza ni en los reflejos, y no tiene problemas de sensibilidad táctil ni de sensibilidad posicional. Sabemos que no tiene alteraciones de la sensibilidad posicional y por tanto que los cordones posteriores están bien, porque no tiene alteraciones para la marcha, ¿no? Dice que no tiene dismetría, disdialococinesia, que no tiene temblor y que el resto de la exploración neurológica es normal. Las personas con los cordones posteriores alterados tienen que tener una afectación de la marcha y este paciente no lo tiene, con lo cual contamos con alteración del sistema anterolateral bilateral. El sistema anterolateral, al decusarse en la propia médula, solo hay un punto de la médula en el que coinciden las dos vías, porque a partir de ese momento se separan y cada una va por su lado. Ese punto en el que coinciden las dos vías es en la parte centromedular. En esa región centromedular, en torno al acueducto ependimario, al canal ependimario, es donde las dos vías van a producir esa decusación y por tanto donde se puede localizar nuestra lesión. Por tanto estaríamos hablando de un síndrome centromedular. Si ya quisiésemos saber la etiología, pues solo recordaros que necesitaríamos una resonancia magnética de esa zona. Y esa resonancia magnética probablemente nos desvelase una de las siguientes, que son las partes más importantes del síndrome centromedular. Síndrome centromedular nos lo pueden dar infecciones virales. Síndrome centromedular lo da la singomiemia, que quizá para el examen sea lo más interesante. Síndrome centromedular lo da la esclerosis múltiple
síndrome centromedular lo pueden dar los tumores ependimarios. Yo creo que con esas ideas, y los quistes ependimarios, con esas ideas resumimos un poco cuáles son las características de ese síndrome centromedular. Como veis, y por descartar el resto de las causas, esta no puede ser una neuropatía periférica, porque sería necesario que estuviese afectada la fuerza y la sensibilidad ipsilateral. En este paciente solo tenemos una alteración sensitiva, pero no una alteración de la fuerza, con lo cual no se puede hablar de neuropatía periférica. A pesar de que sea solo sensitiva, porque la neuropatía periférica sensitiva del diabético no se manifiesta como alteración termoalgésica exclusiva, y se manifiesta tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, con lo cual esa tampoco es la típica. Y por concluir, no se puede tratar de una lesión compresiva, que es lo que hemos visto en el caso precisamente previo, en el que tendríamos que ver signos de segunda motoneurona, recordad, en los miembros superiores, y signos de primera motoneurona en los miembros inferiores. Por tanto, en esta ocasión, la respuesta correcta es la respuesta número 3.